Hola, buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso, especialmente al profesor Velázquez, por darme la oportunidad de hacer esta presentación con ustedes. El tema que vamos a enfocarnos el día de hoy, como su nombre lo indica, es el uso de la biomasa húmeda mediante métodos hidrotérmicos para su valorización en la producción de biocombustibles, pero también de otros productos. Este trabajo que les voy a presentar ahora está hecho en el área de energías renovables, donde participan otros miembros del grupo de trabajo como Gabriela Pires, Alejandro Maya, Jorge de Vivo. Ellos se enfocan principalmente en la carbonización hidrotérmica, y el líder del equipo de trabajo es el profesor Néstor Tancredi, y yo, que nos enfocamos en la carbonización hidrotérmica, pero también en la licuefacción hidrotérmica. Nosotros pertenecemos al área de energías renovables del Polo Tecnológico de Pando, que es un instituto de investigación de la Facultad de Química que se encuentra en una ciudad muy próxima a Montevideo, que es la capital del país, y pertenece a la Universidad de la República, que es la universidad pública del país. Las líneas de trabajo en las que nosotros nos desarrollamos se enfocan principalmente en la valorización de la biomasa con fines energéticos o de otros productos. Entre ellos utilizamos la torrefacción, la pirólisis, los métodos hidrotérmicos, tanto carbonización como licuefacción, que son los que vamos a tocar en esta presentación, pero también usamos la biomasa para generar materiales de interés como adsorbentes carbonosos para remediación ambiental o la producción de supercondensadores o celdas combustibles, o de tamices moleculares y fibras de carbón activado. Ofrecemos un curso semestral de posgrado que es procesos termoquímicos para la obtención de energía a partir de biomasa, y formamos parte de la red RIETI del CITED, que es a la que vengo en esta ocasión representando. En esta charla nos enfocaremos en los residuos húmedos, que tienen como punto en común su alto contenido de humedad. Y esto hace que sean materiales complejos para ser tratados, sobre todo por métodos termoquímicos, debido al alto contenido de agua que tienen en su estructura. Para ser aprovechados por métodos termoquímicos es necesario un proceso previo de secado, lo que conlleva a una pérdida energética ligada al calor latente del agua. Los residuos húmedos son muy variados, podemos encontrar desde lodos de aguas depuradoras, algas, macroalgas, microalgas, residuos agroindustriales o residuos sólidos municipales, que es en lo que nos enfocaremos en esta presentación. ¿Por qué hay residuos sólidos municipales? Bueno, es un residuo muy producido, ampliamente producido y en todo el mundo. En América Latina y en Europa se producen alrededor de medio kilo a kilo y medio de residuo sólido municipal por persona por día. Esto varía geográficamente, pero en promedio en el mundo se producen 740 gramos de residuos sólidos municipales por persona por día, lo que equivale a 2.000 millones de toneladas anuales. Esto conlleva a una problemática en su disposición, problemática sanitaria, pero no solamente esto, también a una gran producción de gases de efecto invernadero. La disposición inadecuada de los residuos sólidos municipales es la responsable del 5% de las emisiones de CO2 equivalentes, lo que en el 2016 correspondía a 1.6 mil millones de toneladas, y se espera que para el 2050 se sume 1.000 millones de toneladas a este CO2 equivalente que se produce a partir de el inadecuado aprovechamiento de la biomasa. La composición de los residuos sólidos municipales es muy variada y depende no solamente geográficamente, sino también depende del momento del año en el que se tengan. Disculpen un momento. Disculpen. A nivel mundial, el 44% de estos residuos son residuos orgánicos que provienen de la biomasa alimentaria, y el 17% de los residuos corresponden a los residuos de papel y carbón, de papel y
y bueno, de residuos celulósicos. Esto hace que los residuos sean altos contenidos de carbón y sean aprovechables como residuos para ser utilizados en la producción de biocombustibles. A nivel Latinoamérica, el porcentaje de los residuos de la industria de alimento y de papel es aún mayor. Tenemos alrededor del 60% de compuestos con alto contenido en carbón que pueden ser utilizados para la producción de biocombustible. En el caso de Europa y América Central, esto disminuye un poco, pero aún así es más del 50% de los residuos que pueden ser aprovechables para la producción de biocombustibles. En el caso de Uruguay se hizo un estudio en el relleno sanitario Felipe Cardoso y se encontró que el 60% de los residuos son aprovechables para la producción de estos biocombustibles. Sin embargo, tienen un alto contenido de humedad del 43%, con bajos poderes caloríficos ligados a esta humedad. Es importante mencionar que el contenido de humedad que aquí vemos es representativo de todos los residuos que ingresan al depósito, al relleno sanitario, no solamente de la fracción orgánica. Por lo tanto, es esperable que la humedad de la fracción orgánica sea aún mayor que la que tenemos aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente con los residuos? Bueno, se está disponiendo no de la mejor manera. El 33% de los residuos son depositados en vertederos de cielo abierto, con los correspondientes problemas ambientales y sanitarios en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, lixiviados que contaminan las aguas subterráneas o el suelo. El 25% de los residuos sólidos municipales se utilizan en rellenos sanitarios, que no está especificada las normativas, que es lo que, bajo qué normativas se depositan y qué controles de emisiones se tienen. Y solamente el 7.7% de los rellenos sanitarios colectan el gas que se produce en esos rellenos. El 11% de los residuos sólidos municipales son incinerados para la producción de energía. En cuanto a las tecnologías que se disponen para el aprovechamiento o la disposición final de los residuos sólidos municipales, tenemos, por ejemplo, el relleno sanitario, que su objetivo final es su disposición, pero si se llega a hacer una recolección del gas que se produce de estos residuos, se puede obtener por purificación metano para fines energéticos. Por otro lado, tenemos dos métodos bioquímicos de transformación que logran reducir el 50% de la masa de estos residuos sólidos municipales. Es necesario tener biomasas con alto contenido de residuos orgánicos para estos procesos y se obtiene por un lado el compost del compostaje y por otro lado el metano y el digestato de la digestión anaerobia. Finalmente tenemos la incineración, que es un proceso termoquímico. En la incineración es importante no tener un alto contenido de comida o de hojas o poda debido a su alta humedad, ya que baja la eficiencia de la combustión y se obtiene una reducción de la biomasa importante debido a que lo único que queda son las cenizas o la parte inorgánica, es utilizada para la producción de energía térmica de forma directa. Por otro lado, tenemos los métodos hidrotérmicos que pueden ser métodos de aprovechamiento de estas biomasas. De forma general, los métodos hidrotérmicos consisten en someter la biomasa a temperaturas moderadas o altas con su correspondiente presión de vapor, ya que son métodos que se generan en un ambiente acuoso para producir diversos productos según en las condiciones en las cuales se lleven a cabo. Primero tenemos el pretratamiento hidrotérmico, que es un tratamiento muy utilizado en los materiales lignocelulósicos para abrir la fibra de la celulosa y hacer más accesible la parte de la celulosa, sobre todo para la producción de etanol de segunda generación. Posteriormente tenemos el reformado en fase acuosa, que es un procedimiento donde se utilizan catalizadores de metales nobles o metales en transición para formar gas de síntesis que puede ser utilizado tanto para la producción de energía como para otros procesos a temperaturas un poco más elevadas, alrededor de los 200 grados centígrados,
y tiempos de retención de algunas horas, tenemos la carbonización hidrotérmica, donde el principal producto es un sólido carbonoso. Si aumentamos la temperatura del proceso a tiempos de reacción más cortos, se favorece la producción de un líquido oleoso y el proceso es conocido como licuefacción hidrotérmica. Y finalmente, si aumentamos aún más la temperatura y reducimos el tiempo de residencia, se obtiene un gas predominantemente, según las condiciones del proceso, puede ser rico en hidrógeno o rico en metano, y el proceso se conoce como gasificación hidrotérmica. En términos generales, estos procesos se llevan a cabo, excepto el del pretratamiento, a temperaturas alrededor de los 200 a 600 grados centígrados con sus correspondientes presiones de vapor. Y en esta presentación nos centraremos en la licuefacción y la carbonización hidrotérmica, que como podemos ver aquí en la escala de la temperatura, vemos que estamos trabajando a condiciones ligeramente inferiores del punto crítico del agua. Esta región se conoce como la región subcrítica del agua y tiene propiedades físico-químicas que varían a las propiedades que tiene el agua a temperatura y presión ambiente. Por un lado, la densidad, como vemos ahí, disminuye también la viscosidad, favoreciendo los procesos de intercambio de materia, favorece la difusión. Por otro lado, la constante dieléctrica decrece considerablemente, por lo que el agua se comporta como un solvente no polar, a diferencia de lo que sucede con el agua a presión y temperatura ambiente. Y por otro lado, la constante de disociación del agua crece considerablemente, lo que hace que tengamos una mayor concentración de iones hidrógeno e hidroxilo que favorecen las reacciones iónicas en el medio. En términos generales, tanto la licuefacción hidrotérmica como la carbonización hidrotérmica consisten en someter la biomasa en un ambiente rico en agua a temperaturas moderadas y altas presiones. En el caso de la carbonización hidrotérmica, estas temperaturas van de 180 a 250 grados centígrados, con presiones de vapor que van de 2 a 5 megapascales, y se obtiene un producto como el que vemos en la imagen, se conoce como hidrochar, es un sólido rico en carbón parecido al lignito. Por otro lado, tenemos la licuefacción hidrotérmica, que se trabaja a temperaturas entre los 240 y 380 grados centígrados con sus correspondientes presiones de vapor que van de 5 a 20 megapascales por tiempos de reacción en el orden de minutos, y se obtiene un líquido oleoso de alta viscosidad que se conoce como biocrudo. En ambos procesos se obtienen otros dos productos más. Por un lado, un gas que depende de las condiciones del proceso va a ser su composición, pero suele ser rico en CO2. Y por otro lado, se obtiene en la fase líquida, que se tiene al final, compuestos orgánicos que son solubles en agua, que suelen ser los compuestos con mayor cantidad de oxígeno en su estructura porque son más polares. Por lo tanto, los productos que a nosotros nos interesan para la generación de biocombustible es el biocrudo o el hidrochar. En este proceso, las reacciones que se llevan a cabo son muy complejas, pero en términos generales se pueden agrupar como la despolimerización por hidrólisis de los constituyentes de la biomasa, posteriormente la degradación de los monómeros, hay reacciones de deshidratación, descarboxilación, si hay proteínas en el medio, desaminación y aromatización, y posteriormente se tienen una serie de reacciones de craqueo y gasificación que favorecen la producción del rendimiento de la fase gaseosa, o de condensación y repolimerización que favorecen la producción de la fase sólida o el hidrochar. Es por esta complejidad de reacciones que se llevan a cabo en el proceso que es importante estudiar las condiciones a las cuales se lleva a cabo el proceso para maximizar el producto deseado. Nosotros propusimos un estudio paramétrico de temperatura, tiempo, relación solución acuosa y biomasa, tanto para la carbonización hidrotérmica como para la licuefacción hidrotérmica. En la carbonización hidrotérmica utilizamos dos temperaturas, 200 y 250 grados centígrados. Para la licuefacción hidrotérmica fuimos a temperaturas un poco más elevadas, entre 300 y 350 grados centígrados. El tiempo de reacción
está en el orden de horas para la carbonización hidrotérmica y 0,15 minutos para la licuefacción hidrotérmica. 0 minutos quiere decir que nosotros llevamos el sistema de reacción hasta la temperatura deseada y posteriormente enfriamos inmediatamente el reactor. La relación solución-biomasa estudiada fue de 1,1 y 6,1 en ambos casos, y la solución acuosa que se utilizó para el estudio de la carbonización hidrotérmica tenía 1% en masa de ácido, ya que los ácidos favorecen la producción de la fase sólida. Por otro lado, en la licuefacción hidrotérmica se utilizó 1 molar de carbonato de potasio, ya que los carbonatos, especialmente los de potasio, estabilizan el biocrudo, favoreciendo su rendimiento. Para ambos procesos se utilizó un reactor par de medio litro que trabaja a altas presiones. Debido a que nosotros queríamos estudiar la influencia de las condiciones del proceso a las diferentes temperaturas y tiempos de reacción seleccionados, no queríamos que nuestra biomasa variara, por lo tanto decidimos utilizar sustitutos de lo que se encontraría en los residuos sólidos municipales. Para representar la parte del papel utilizamos la celulosa, como carbohidratos provenientes de los alimentos utilizamos almidón, para reemplazar las proteínas usamos caseína y para reemplazar grasas y aceites usamos aceite de soja. La carbonización hidrotérmica también fue llevada a cabo con unas muestras que nos donaron de basura real de un café de la ciudad. Una vez llevado a cabo el proceso, se separó el gas, se midió su volumen y se caracterizó por cromatografía gaseosa para obtener sus rendimientos. Posteriormente se recuperó el sólido y el líquido que se filtraron. El sólido se secó para poder obtener su rendimiento. Y la separación en el caso de la licuefacción hidrotérmica es un poco más compleja debido a las características que tiene el biocrudo. Es un líquido de alta viscosidad que queda impregnado en el sistema de reacción y en el hidrochar, entonces es necesario lavarlo, especialmente unos lavados con acetona para poder separarlo y obtener el rendimiento del hidrochar y del biocrudo. Observamos que en la licuefacción hidrotérmica uno de los parámetros más importantes y determinantes en la distribución de los productos es la relación solución-biomasa. Vemos que al trabajar con relaciones solución-biomasa 1,1 o las más chicas que estudiamos, la formación de la fase gaseosa es favorecida especialmente al trabajar a altas temperaturas. En el caso del hidrochar, al trabajar con relaciones solución-biomasa 1,1, observamos que el aumento de la severidad de las condiciones del proceso disminuye la cantidad de hidrochar que se forma. En tanto que al trabajar con relaciones solución-biomasa 6,1 no encontramos la formación de este producto. Ahora lo relativo al producto de principal interés en este proceso, que es el biocrudo, observamos que al trabajar con relaciones 6,1, el biocrudo es mitigado al trabajar a altas temperaturas, mientras que al trabajar con relaciones solución biomasa 1,1, el rendimiento del biocrudo aumenta, teniendo hasta un rendimiento de casi un 73% a 270 grados centígrados durante 30 minutos con esta relación que les mencionaba. El poder calorífico del biocrudo también varía dependiendo de las condiciones del proceso que estudiemos. Tenemos por un lado los biocrudos producidos por relación solución-biomasa 1,1, que aumenta su poder calorífico conforme aumenta la severidad, tanto en tiempo como temperatura de las condiciones del proceso. Y por otro lado tenemos los biocrudos obtenidos con relación solución-biomasa 6,1, que aquí tenemos un decremento del poder calorífico al trabajar a bajas temperaturas. Esto quiere decir que, por un lado, el aumento de la temperatura disminuye el rendimiento del biocrudo que obtenemos, pero por otro lado mejora su poder calorífico. Los poderes caloríficos que obtuvimos en los diferentes biocrudos varían entre 12 y 35 megajoules sobre kilogramo. Y ahí tenemos una imagen de cómo fueron los biocrudos que obtuvimos a partir de esta basura sintética. Por otro lado, tenemos los resultados obtenidos del hidrochar. En el hidrochar obtuvimos que al aumentar la severidad de las condiciones de reacción, poco importa la relación solución-biomasa utilizada,
la producción de la fase gaseosa aumenta, y sucede lo contrario con la producción del hidrochar. Especialmente a trabajar con relaciones solución biomasa 1:1, nos dimos cuenta que el aumento de la temperatura disminuye considerablemente el rendimiento del hidrochar, mientras que al trabajar con relaciones de 6:1 vemos que el rendimiento del hidrochar disminuye, no tan notoriamente, pero disminuye tanto con el tiempo como la temperatura. Analizamos también el poder calorífico de algunos hidrochar y está en el orden de los 20 megajoules sobre kilogramo. Los rendimientos que se obtuvieron del hidrochar están entre 23 y el 65%. Finalmente, el hidrochar que se obtuvo a partir de la basura real no mostró un comportamiento, el rendimiento en función de las condiciones estudiadas al realizar el proceso en relación solución biomasa 1:1. Sin embargo, al realizarlo en relación solución biomasa 6:1, vimos que el aumento de la temperatura ayuda a la producción del hidrochar. Los rendimientos se encontraron entre el 25 y el 48%. En la parte de arriba tenemos los restos de residuos sólidos municipales que fueron donados una vez molidos y homogenizados. En la imagen están congelados, los congelamos para preservarlos en el tiempo mientras hacíamos las reacciones. Y en la parte de abajo tenemos el hidrochar que se obtuvo después del proceso. Quisiera mencionarles que estos métodos no son únicamente útiles para la generación de biocombustibles. Los productos pueden ser utilizados para diversos fines, entre ellos tenemos, por ejemplo, el gas, que se puede producir hidrógeno, metano, gas de síntesis para diferentes aplicaciones. Por otro lado, los compuestos orgánicos solubles en agua, que están siendo estudiados como fertilizantes. El biocrudo, que por reacciones de upgrading puede ser mejorado para hacer combustibles líquidos más finos, o también es una fuente de moléculas probablemente de alto valor agregado para la industria química. Por otro lado, el hidrochar, además de ser utilizado como combustible, también puede ser utilizado como mejorador de suelos, modificado para la producción de absorbentes o como catalizador o incluso soporte catalítico. En las conclusiones de licuefacción hidrotérmica, obtuvimos que la distribución de los productos es altamente sensible a la relación solución-biomasa utilizada. Tuvimos rendimientos de hasta un 73% de biocrudo a las condiciones que les mencioné, con poderes caloríficos que van de 12 a 35%. En cuanto a la carbonización hidrotérmica, obtuvimos que los rendimientos del hidrochar disminuyen conforme aumentan la severidad de las condiciones de reacción. Obtuvimos productos de alrededor de 20 megajoules sobre kilogramo. Y en cuanto a la basura real, obtuvimos un rango de rendimiento que va de los 25 a los 48% en el rendimiento de este producto. Y finalmente quisiera hacer algunas conclusiones generales o algunas más amplias de los procesos. La primera es que los residuos sólidos municipales son una amplia fuente de biomasa de constante crecimiento y altamente disponible en todas las zonas del planeta, que su uso con fines energéticos no solamente disminuye la emisión de gas efecto invernadero por el reemplazo de combustibles fósiles, sino que también mejora aspectos ambientales relativos a la disposición de la biomasa. Y finalmente, que la carbonización hidrotérmica y la licuefacción hidrotérmica son métodos adecuados y suficientemente robustos para la generación de biocombustibles a partir de estos residuos. Finalmente, agradecer a las instituciones que han colaborado con la realización de estos proyectos, al área de energía renovable del Polo Tecnológico de Pando, a la Cátedra de Físico-Química de Facultad de Química de la Universidad de la República, a los entes financiadores como PDCIVA, CSIC o el ANI, y a la red Rieti de CITED que me permitieron estar aquí con ustedes. Y a ustedes por su atención.